Marlowe Kincaid acomodó la manta sobre el regazo de su madre y le cepilló tranquilamente el pelo canoso. Lynette Kincaid dormitaba en su silla de ruedas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los labios secos entreabiertos. Los rayos del sol poniente teñían de ámbar el pequeño salón, resaltando el rostro demacrado de la enferma. «Mamá, he hecho tu poción», dijo Marlowe en voz baja, aunque sabía que su madre no podía oírla. Hablar con ella se había convertido en un hábito, como si el sonido de la voz de su hija pudiera atravesar la niebla del dolor y la medicación. Hace 6 meses, a Lynette le diagnosticaron una rara enfermedad autoinmune. Desde entonces, la vida de Marlowe ha sido un sinfín de hospitales, médicos y facturas. El tratamiento experimental era caro y el seguro solo cubría una parte del coste. Marlowe colocó con cuidado la taza de poción sobre la mesa. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Declan. «Se me hace tarde. No me esperes levantada con la cena». Marlowe suspiró y guardó el teléfono. Estos mensajes llegaban cada vez con más frecuencia. 2 años atrás, ella y Declan habían hablado de planes para la guardería, pero ahora eran casi extraños viviendo bajo el mismo techo. Él llegaba tarde, se iba temprano, e incluso en las raras tardes que pasaban juntos, estaba absorto en sus propios pensamientos. La mirada de Marlowe se posó en una fotografía en un sencillo marco de madera sobre la repisa de la chimenea. Su boda, 7 años atrás. Marlowe con un sencillo vestido color crema, Declan con un traje azul marino, ambos sonriendo como si el mundo entero les perteneciera solo a ellos. Se habían conocido en una fiesta universitaria a la que Marlowe había sido arrastrada por un amigo. Declan, entonces estudiante de arquitectura, enseguida se fijó en la chica tranquila de ojos inteligentes que prefería un libro a la ruidosa compañía. Su romance se desarrolló rápidamente. Declan la conquistó con su pasión por la arquitectura, sus historias sobre los grandes edificios que algún día construiría y su capacidad para escuchar. Y Marlowe, una joven profesora de historia, le hablaba de civilizaciones antiguas, de las intrigas políticas de épocas pasadas y de su sueño de visitar Atenas. «¿Dónde estás ahora, Declan?», preguntó Marlowe a la fotografía en voz baja y se volvió hacia la ventana. El sonido de agua hirviendo procedía de la cocina. Marlowe se apresuró hacia allí, sacando la tetera silbante de los fogones. A Lynette le gustaba el té de hierbas con miel. El médico había dicho que no servía para nada, pero Marlowe se la preparaba todas las noches, como un ritual esperanzador. A través de la ventana de la cocina, podía ver las casas vecinas de su modesto barrio de Huntsville. No era el barrio de lujo donde vivían los colegas de Declan en Crawford y asociados, sino un barrio limpio y tranquilo. Cuando se casaron, había espacio de sobra para 2 personas y sueños de niños. Ahora la pequeña casa le parecía una jaula a Declan, sobre todo después de pasar tiempo con sus nuevos amigos ricos. Se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Marlowe se asomó cuando el Audi negro de Declan se detuvo en la entrada. Cuando su marido lo había comprado hacía 6 meses, le había explicado que era para mantener su imagen de arquitecto de éxito. Marlowe no había dicho ni una palabra, a pesar de que era el mes en que habían recibido la primera factura importante por el tratamiento de Lynette. Declan entró rápidamente, alto, delgado, con un corte de pelo a la moda y un traje caro. El olor a perfume llenaba el pequeño vestíbulo. «Hola», dijo sin mirar siquiera a su mujer y entró en el salón. «¿Qué tal el día?», preguntó Marlowe siguiéndolo. Declan se aflojó la corbata y echó un vistazo a la habitación. «Estaba bien. ¿Dónde está mi cuaderno azul? Creo que me lo dejé en casa». «En tu escritorio, supongo», contestó Marlowe. «¿Quieres cenar algo? He hecho un guiso». «No tengo tiempo. Tengo que prepararme para mi reunión de mañana», dijo mientras se dirigía a su despacho. Marlowe reprimió un suspiro. Declan nunca se había perdido una cena con ella. Podían pasarse horas sentados en la cocina, hablando de planes, de sueños, de libros. ¿Y ahora? Ahora apenas notaba su presencia. Media hora más tarde, Declan salió del estudio con un bloc de notas en la mano. Se detuvo en el umbral del salón, mirando a una Lynette dormida. La irritación apareció en su rostro. «¿Cómo está?», preguntó sin mucho interés. «Estable», respondió Marlowe. «La doctora Chen dice que los nuevos fármacos deberían ayudarla. Esos medicamentos experimentales
Cuestan una fortuna, señaló Declan. Lo sé, dijo Marlowe en voz baja, pero es la única posibilidad. Declan no dijo nada, solo apretó los labios. Marlowe conocía esa mirada. Había intentado explicarse antes, defenderse, pero ahora solo estaba cansada. Tengo noticias, dijo de pronto, cambiando de tema. Hemos conseguido el contrato para el proyecto Witherspoon. ¿El centro comercial? Marlowe enarcó las cejas. ¿Del que hablabas hace un mes? Sí, y es un gran avance. Maxwell Witherspoon es el promotor inmobiliario más poderoso de la ciudad. Este proyecto me llevará a un nivel completamente nuevo. Los ojos de Declan ardían con el fuego que Marlowe tanto había amado una vez. Solo que ahora ese fuego no se dirigía a sus sueños compartidos, sino a algo con lo que ella no tenía nada que ver. Enhorabuena, dijo con sinceridad. Te lo has ganado. Deberíamos celebrarlo, declaró Declan. Mañana cena en el Astral. Cena en el Astral. Marlowe se puso tenso. El Astral era el restaurante más caro de Huntsville, donde iba la élite local. Declan, sabes que ahora mismo cada céntimo cuenta, dijo con cuidado. ¿No podemos cenar en casa? Puedo cocinar algo especial. Es importante para mi carrera, la interrumpió. Tenemos que aparecer en los sitios adecuados, con la gente adecuada. Y eso no es negociable. Había una nota fría en su voz que hizo callar a Marlowe. Algo había cambiado sutilmente en su marido en los últimos meses. Antes la consultaba, valoraba su opinión. Ahora se limitaba a constatar el hecho. De acuerdo, cedió. ¿A qué hora? A las 7. Ponte algo decente, dijo y se dirigió a la puerta. ¿Te vas? Se sorprendió Marlowe. Sí, tengo algunas cosas que discutir con el equipo, dijo sin volverse. No me esperes levantada. La puerta se cerró de golpe y Marlowe se quedó sola en el silencio de la casa, solo roto por la tranquila respiración de su madre dormida. Se acercó a la ventana y vio alejarse el coche de su marido. ¿Cuándo había empeorado su vida? Quizá había empezado cuando ascendieron a Declan a Crawford y asociados hacía 2 años, o cuando Lynette enfermó y toda la atención de Marlowe se centró en su madre, o cuando rechazó un puesto como jefa de departamento en un prestigioso colegio público para tener un horario más flexible y poder cuidar de su madre. Marlowe cogió el teléfono y comprobó el estado de su cuenta bancaria. No quedaba mucho después de pagar los últimos medicamentos de su madre y la hipoteca. Su sueldo como profesora de historia en la escuela pública de Huntsville apenas cubría los gastos domésticos. Declan ganaba mucho más, pero últimamente su contribución al presupuesto familiar era cada vez menor. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un aviso de la farmacia. Su pedido está listo para ser dispensado. Importe a pagar, $670. Marlowe cerró los ojos. ¿De dónde sacaría ese dinero? ¿Debería vender las cucharas de plata de su abuela? ¿O pedirlo prestado a su colega Evelyn, que se había ofrecido a ayudarla más de una vez? Lynette se movió en su silla y gimió suavemente. Marlowe acudió de inmediato a su lado. «Tranquila, mamá. Estoy aquí», susurró, acomodando la almohada. Lynette abrió los ojos, del mismo verde que los de su hija, solo que oscurecidos por el dolor. «Decky, ¿estás aquí?», preguntó con voz débil. «No, mamá. Tiene trabajo», respondió Marlowe en voz baja. «Es un buen chico», murmuró Lynette, volviendo a cerrar los ojos. «Se preocupa». Marlowe permaneció en silencio. En efecto, Declan se había preocupado mucho por Lynette. En los primeros años de su matrimonio, a menudo le llevaba flores, la llevaba a conciertos y de picnic. Lynette lo había adorado, lo llamaba mi Decky. Pero ahora apenas entraba en la habitación donde estaba su suegra. Después de acostar a su madre, Marlowe abrió su armario, estudiando su modesto vestuario. «Ponte algo decente», resonaban las palabras de su marido. Antaño había tenido vestidos preciosos para ocasiones especiales, pero había vendido el último hacía 3 meses para pagar a una enfermera de acogida cuando su madre había ingresado en el hospital con una exacerbación. Su mirada se posó en un vestido azul marino que colgaba en el fondo de su armario. El único del que no podía desprenderse, un regalo de Declan por su 5º aniversario de boda. Él mismo lo había elegido, diciendo que el color hacía que sus ojos parecieran esmeraldas. El vestido le quedaría un poco holgado ahora.
Marlowe había adelgazado en los últimos meses por el estrés constante y la falta de sueño. Pasó la mano por la suave tela y de repente se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué había sido de ellos? ¿Dónde había ido a parar aquel amor que parecía eterno? Marlowe recordaba su primer piso, pequeño, con goteras en el techo, pero lleno de risas y planes. Recordaba cómo habían ahorrado dinero de todo para ir a París en su 5º aniversario. Cómo Declan había pasado horas hablándole de sus proyectos y ella había compartido historias sobre sus alumnos. Ahora se había abierto un abismo entre ellos, lleno de insinuaciones y miradas frías. Quizá mañana por la noche tuviera la oportunidad de cambiar todo eso. Tal vez fuera de casa, en un ambiente festivo, podrían volver a encontrar puntos en común. El teléfono de Marlowe volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de la cuidadora de Joyce. «Puedo quedarme con la señora Kincaid mañana por la noche. Veo lo cansada que estás. Descansa un poco». Marlowe sonrió agradecido. Joyce era un verdadero tesoro. A menudo se quedaba con Lynette más tiempo del asignado sin pedir un pago extra. «Gracias, Joyce. Declan y yo vamos a cenar al Astral. No volveré muy tarde», respondió ella. Mirando su reflejo en el espejo, Marlowe intentó verla como la mujer optimista que solía ser. Tenía 32 años y aparentaba 40. Sombras bajo los ojos, rostro demacrado, pelo desteñido que no se teñía desde hacía mucho tiempo. Pero a pesar de su cansancio, aún había esperanza en sus ojos. Tal vez este nuevo proyecto realmente cambiaría sus vidas a mejor. Tal vez el éxito le devolvería al Declan que una vez había amado. Marlowe quería creerlo, aunque en el fondo sabía que las grietas en su relación eran cada día más profundas y visibles. Las manecillas del reloj marcaban las 6:30 de la medianoche, cuando Marlowe comprobó por última vez el contenido de su viejo bolso. Una cartera con una mísera cantidad de dinero, un pintalabios, unas llaves y un teléfono con la batería a medio cargar. Joyce ya había llegado y ahora le leía un libro a Lynette en la habitación contigua. La voz de su enfermera adoptiva murmuraba tranquilizadora mientras relataba las aventuras de Jane Eyre, la heroína favorita de Lynette. Declan llegó a casa exactamente a las 6:45. Se duchó rápidamente y se puso un traje gris oscuro que Marlowe no había visto nunca. Al parecer, era una adquisición reciente. Apenas miró a su mujer cuando salió del dormitorio con su vestido azul, solo para lanzarle un gesto de impaciencia. «¿Estás lista? Se nos hace tarde». Marlowe quiso recordarle que había fijado la cena para las 7 y que definitivamente no llegaban tarde, pero ella guardó silencio. Últimamente, cualquier comentario suyo podía provocar la irritación de su marido. El Audi negro salió suavemente del tranquilo barrio y se adentró en el centro de Huntsville. La ciudad se transformaba con la luz del atardecer. Los edificios de oficinas brillaban con miles de luces como gigantescos árboles de Navidad. A Marlowe le encantaba Huntsville por su ambiente especial. Ni demasiado grande ni demasiado pequeña, perfecta para la vida comedida que ella y Declan habían planeado una vez. «No has dado detalles sobre el proyecto», rompió el silencio Marlowe, mirando el perfil de su marido. Su rostro parecía tallado en piedra en la penumbra, apuesto pero frío y distante. «Es un centro comercial», respondió Declan, sin apartar los ojos de la carretera. «Un concepto revolucionario que combina elementos de la arquitectura natural con materiales modernos. Witherspoon me da total libertad creativa». La familiar nota de entusiasmo que tanto le había gustado a Marlowe relampagueó en su voz. En aquellos momentos era como el Declan de antaño, apasionado, entusiasta, dispuesto a ir a por todas. «Eso suena increíble», dijo ella con sinceridad. «Es tu sueño, ¿verdad? Crear espacios que unen naturaleza y modernidad». Declan la miró sorprendido, como si no esperara que se acordara de sus sueños. «Sí, eso es un gran paso adelante», dijo, y por un momento Marlowe pensó que algo del pasado había brillado entre ellos. Comprensión, calidez. Pero el momento pasó rápidamente cuando Declan añadió: «Sé cortés con los Witherspoons hoy. Son contactos muy importantes». «¿Witherspoons?», interrumpió Marlowe. «Creía que solo los celebrábamos nosotros dos». «Yo no he dicho eso», le cortó Declan. «He invitado a Maxwell y a su hija. Por desgracia, él no podrá asistir, pero Vanessa nos acompañará».
Algo en su tono alarmó a Marlowe, demasiado despreocupado como si la información no importara. Pero ¿por qué invitar a la hija de un cliente a lo que se suponía que iba a ser su velada especial? Astral estaba situado en la última planta de un rascacielos de nueva construcción en el distrito financiero del centro de la ciudad. En la entrada del restaurante había dos imponentes porteros con uniformes de color morado oscuro. Uno de ellos se apresuró a abrir la puerta cuando Declan y Marlowe se acercaron. «Bienvenido al Astral, señor Faraday», dijo respetuosamente. Marlowe miró sorprendida a su marido. Parecía ser un cliente frecuente aquí, si es que lo conocían por su nombre de pila. El interior del restaurante era sorprendentemente lujoso. Paredes oscuras con detalles dorados, brillantes cristales colgando del techo, enormes ventanales con vistas a la ciudad. Marlowe se sintió incómoda, sobre todo cuando se fijó en los visitantes exquisitamente vestidos. Su vestido azul, aunque elegante, parecía modesto comparado con sus atuendos. El maître les saludó con una amplia sonrisa. «Señor Faraday, su mesa está lista. La señorita Witherspoon ya le está esperando». Marlowe sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Así que la hija del cliente estaba aquí. Y a juzgar por el tono del maître, tampoco era su primera visita con Declan. Los condujeron a través de la sala hasta una mesa junto a una ventana, con una impresionante vista del atardecer de Huntsville. Una joven ya estaba sentada a la mesa. Se volvió hacia ellos y Marlowe comprendió de inmediato por qué Declan había insistido tanto en esta cena. Vanessa Witherspoon estaba deslumbrante. Alta, con una postura impecable. El pelo rubio le caía en cascadas sobre los hombros descubiertos. El vestido color esmeralda realzaba su esbelta figura y su piel pálida como la porcelana. Un collar brillaba alrededor de su cuello, obviamente engastado con diamantes reales. «Declan». Vanessa salió a su encuentro con una sonrisa que mostraba unos dientes blancos y perfectos. «Empezaba a pensar que habías decidido cancelar nuestra pequeña celebración». Marlowe notó cómo decía «nuestra», como si Marlowe no tuviera que estar aquí. «Vanessa, esta es mi esposa, Marlowe», presentó Declan, y Marlowe creyó percibir un ligero titubeo antes de la palabra esposa. «Ah, la señora Faraday». La sonrisa de Vanessa se ensanchó aún más, pero sus ojos permanecieron fríos. «Me alegro de conocerla por fin. Declan me ha hablado mucho de usted», excepto que Marlowe estaba seguro de que Declan no le había contado nada sobre ella. Apenas había mencionado su nombre a sus colegas últimamente. «Es un placer, señorita Witherspoon», respondió cortésmente, tendiéndole la mano. Vanessa apenas le tocó los dedos e inmediatamente se volvió hacia Declan. «Mi padre quería que le pidiera disculpas. Volaba a Nueva York por un asunto urgente, pero me pidió que le expresara su admiración por tus bocetos. Le gustó especialmente la idea del tejado verde con los paneles solares». Declan brilló como si hubiera recibido la aprobación de algún ser superior. «Llevo 2 semanas trabajando en este concepto», dijo con orgullo, apartando una silla para Vanessa, y luego, como si se hubiera dado cuenta, hizo lo mismo con Marlowe. Inmediatamente apareció un camarero en su mesa, ofreciéndoles menús en carpetas de terciopelo repujado. Marlowe abrió el suyo con cautela y se estremeció al ver los precios. Incluso el aperitivo más sencillo costaba más de lo que ella gastaba en una semana en alimentos para su familia. «Me tomaré la libertad de pedir para todos», anunció Declan, cerrando de golpe el menú. «El chef de aquí es un auténtico genio, y sé que te va a encantar, Vanessa». Marlowe se dio cuenta de que sus gustos no estaban en duda. «Empezaremos con carpaccio de vieiras con aceite de trufa, luego sopa de espárragos con cangrejo». Declan se dirigió al camarero, pero miró a Vanessa. «Para el principal, estoy pensando en un filete de ternera marmoleada con foie gras y una botella de Chateau Margaux 2010. El camarero asintió respetuosamente y se marchó. Marlowe calculó mentalmente el coste aproximado del pedido y sintió que las náuseas le subían a la garganta. Con ese dinero podría comprar la medicación de un mes para su madre. «Buena elección, Declan», murmuró Vanessa, inclinándose más hacia él. «Siempre sabes lo que me gusta». Marlowe se quedó helado. «¿Siempre lo sabes? ¿Con qué frecuencia estaban aquí juntos? ¿Y por qué Declan nunca lo había mencionado?» «Señorita Witherspoon, ¿a usted también le interesa la arquitectura?», preguntó Marlowe, intentando unirse a la conversación. Vanessa se rió, ladeando la cabeza para dejar al descubierto su largo cuello blanco. «Oh, por favor, llámame Vanessa. Y no,
No estoy en dibujo ni en ingeniería. Soy relaciones públicas. Pero me encanta lo entusiasmado que está Declan con su trabajo. Es tan apasionado, dijo la última palabra, mirando directamente a los ojos de Declan. Marlowe recordó la última vez que había visto ese fuego en los ojos de su marido. Parecía que había pasado una eternidad. Marlowe enseña historia, dijo Declan de repente, como si recordara la presencia de su mujer. Ah, sí. ¡Qué bien!, sonrió Vanessa sin rastro de verdadero interés. ¿En qué instituto? En el Instituto Jefferson, contestó Marlowe. Oh, eso es un colegio público. Vanessa lo dijo como si estuviera hablando de trabajar en una chatarrería. Sí, confirmó Marlowe con calma. Me gusta trabajar con niños que realmente necesitan apoyo y conocimientos. ¡Qué noble!, dijo Vanessa con un toque de condescendencia. Su marido me ha dicho que antes trabajaba en la Academia Brightwood. Es un lugar mucho más prestigioso, ¿no? ¿Por qué se marchó? Marlowe miró a Declan. Así que, después de todo, había hablado con Vanessa de ella. Me preguntaba si le había mencionado la razón por la que se había marchado. Tuve un cambio en las circunstancias familiares, respondió ella escuetamente. La madre de Marlowe está gravemente enferma, intervino Declan, y Marlowe se sorprendió por la inesperada atención. Necesitaba un horario más flexible. Ah, es una pena. Vanessa sacudió la cabeza con una expresión de simpatía fingida. Debe de ser muy duro para los dos. Y caro, supongo. Sí, no es barato, replicó Marlowe discretamente, percibiendo la creciente tensión. Ya está bien de cosas tristes. Declan hizo un gesto con la mano, como para descartar el desagradable tema. Esta noche estamos de celebración. Un sumiller se acercó a la mesa con una botella de vino. Con una cortesía poco habitual, le mostró la etiqueta a Declan, que asintió y comenzó el ritual de abrirla. El líquido rubí oscuro fluyó hacia las copas. Marlowe sabía que un vino así debía de valer una fortuna. Por una cooperación fructífera, proclamó Declan alzando su copa. Y por nuevos horizontes, añadió Vanessa, mirándolo a través de la copa con una expresión que no dejaba a Marlowe ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Dio un sorbo silencioso a su vino, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago. La situación era cada vez más clara y angustiosa. Aquellos dos no eran solo compañeros de negocios. Miradas demasiado íntimas, sonrisas demasiado coquetas, roces casuales demasiado frecuentes. Llegaron los aperitivos, obras de arte en miniatura sobre enormes platos blancos. Vanessa y Declan entablaron inmediatamente una animada conversación sobre el proyecto. Conocidos comunes, eventos sociales, como si Marlowe no existiera. Hablaron de los clubes a los que supuestamente iban Declan y sus colegas, de las exposiciones que habían conocido por casualidad, de las fiestas en casa de algún Dillon, nombres, lugares, acontecimientos. Todo formaba parte de la vida de Declan, que Marlowe ni siquiera se había dado cuenta de que existía. ¿Y recuerdas aquella noche en el Eclipse cuando el DJ puso nuestra canción? Vanessa se rió y puso la mano en la muñeca de Declan. Marlowe se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Nuestra canción? ¿Tienen su canción? ¿Cómo olvidarlo?, sonrió Declan sin quitar la mano. Marlowe, ¿has estado alguna vez en el Eclipse?, preguntó Vanessa de repente, como si hubiera recordado que existía. No, respondió Marlowe, intentando mantener la calma. No salgo mucho últimamente. Es una lástima, exclamó Vanessa. Declan estaba allí tan a menudo. Reuniones de negocios, explicó Declan apresuradamente, retirando por fin la mano del brazo de Vanessa. Muchos clientes prefieren un ambiente informal. Marlowe asintió en silencio, fingiendo creer la evidente mentira. Los camareros corrían alrededor de la mesa, retirando los platos, rellenando el vino, trayendo nuevos platos. Con cada cambio de plato, aumentaba la tensión. Varias veces, cuando Declan se ausentaba para atender llamadas telefónicas, Vanessa estudió a Marlowe con franqueza, con una mirada de condescendiente simpatía. ¿Te dedicas tanto a tu madre?, dijo durante una de aquellas pausas. No debes de tener tiempo para ti. Mi madre es más importante, replicó Marlowe con sencillez. Claro que lo es, asintió Vanessa. Es que los hombres necesitan atención, ¿no? Sobre todo los ambiciosos como Declan. Necesitan sentirse apoyados, admirados. Marlowe se tensó, dándose cuenta de a dónde iba a parar aquella conversación. Siempre he apoyado a mi marido, dijo con firmeza, en todos sus esfuerzos.
Vanessa se acercó más, oliendo a perfume caro y a seguridad en sí misma. Pero tienes que admitir que ahora su vida está en otra liga. Gente nueva, nuevas oportunidades. Declan había crecido mucho últimamente. Y tú has seguido igual, leyó su mirada. Declan volvió a la mesa y la conversación volvió al proyecto. Marlowe escuchaba ahora con más atención, fijándose en cada detalle, en cada mirada. En un momento dado, notó que Vanessa tocaba discretamente con el pie la rodilla de Declan por debajo de la mesa. Llegaron los postres, soufflé de chocolate con láminas de oro y fresas rociadas con champán. Declan y Vanessa siguieron hablando de sus conocidos comunes, de los restaurantes a los que ir, de las exposiciones que no debían perderse. Estaban creando su propio mundo en el que Marlowe sobraba. Por cierto, Declan, no te olvides de conocer a mi padre mañana, dijo Vanessa mientras terminaba su postre. Quiere discutir los detalles del proyecto y enseñarme el nuevo terreno. Ya he hecho una reserva en el Belvedere para las 12. ¿No son las 14? Declan frunció el ceño. No. Vanessa sacudió la cabeza. Te dije que papá tenía un avión esta tarde. ¿No me hiciste caso ayer? Hizo un mohín con los labios, fingiendo ofenderse, pero sus ojos brillaron de triunfo cuando lanzó una rápida mirada a Marlowe. Marlowe se sintió como si le hubieran dado una patada en la barbilla. ¿Ayer? ¿Así que se habían visto ayer, cuando Declan dijo que llegaba tarde al trabajo? Marlowe se dio cuenta de inmediato y disipó sus últimas dudas. Definitivamente había algo entre ellos y, al parecer, desde hacía mucho tiempo. El camarero trajo la cuenta en una carpeta de cuero y la colocó respetuosamente delante de Declan. Miró despreocupadamente el importe y, para sorpresa de Marlowe, deslizó la carpeta hacia ella. «Querida, ¿te importaría pagarlo?», dijo, como si no hubiera pasado nada. «He dejado la cartera en la otra chaqueta». Por un momento, Marlowe pensó que había oído mal. Ambos sabían perfectamente que ella no tenía tanto dinero. Abrió lentamente la carpeta y sintió que el suelo se le iba bajo los pies. La cantidad era astronómica, más que su sueldo mensual. «Declan, yo…», empezó, pero su marido la interrumpió. «Usa la tarjeta», dijo irritado. «¿Es eso un problema?». Sus ojos eran fríos y duros. En ese momento, Marlowe se dio cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo no era un accidente. Declan había creado esta situación a propósito. Sabía que ella no podría pagar. Sabía que la había puesto en una situación humillante delante de Vanessa. Por el rabillo del ojo, Marlowe se dio cuenta de que Vanessa ocultaba una sonrisa de suficiencia tras el cristal. La trampa había saltado. «Declan, no tengo tanto dinero», dijo Marlowe en voz baja, inclinándose sobre la mesa, con la esperanza de que nadie más que su marido pudiera oír sus palabras. De repente, la cara de Declan cambió. Sus cejas se alzaron como si estuviera realmente sorprendido, y en sus ojos había una fingida incomprensión. «¿Cómo que no hay dinero así?», preguntó sin bajar la voz. «Ya hablamos de esto ayer. Dijiste que tenías los medios». Marlowe se quedó mirando a su marido atónita. «¿De qué está hablando?». No habían hablado en absoluto de quién iba a pagar la cena. «No hablamos de eso», dijo en voz baja, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas. Declan suspiró con fuerza, llamando la atención de los comensales de las mesas vecinas. «Dios, Marlowe, ¿se te ha vuelto a olvidar todo?». Su voz se hizo aún más fuerte. «Ya te dije que me dejé la tarjeta en casa y tú aceptaste pagar». Vanessa fingió preocupación en el rostro, pero sus ojos brillaron con regodeo de placer. «Quizá podría…», empezó, pero Declan la detuvo con un gesto. No, Vanessa, es un problema familiar. Marlowe está muy olvidadiza últimamente». Sacudió la cabeza teatralmente. Marlowe sintió que se le apretaban las entrañas de humillación. Ella no era olvidadiza. Declan sabía perfectamente que no había habido tal conversación. La estaba avergonzando deliberadamente. El camarero, sintiendo la tensión, dio delicadamente un paso atrás, pero permaneció lo bastante cerca como para oír cada palabra. «Declan, por favor», intentó recomponerse Marlowe. «Hablemos de esto en casa». «¿Discutir qué?», gritó de repente Declan, golpeando la mesa con la palma de la mano, con tanta fuerza que los vasos tintinearon. «¿Que mi mujer no puede pagar una simple cena? Perfecto. Eso es exactamente de lo que quiero hablar.
Todos los comensales miraban ya hacia su mesa. Marlowe podía sentir físicamente las miradas curiosas. Se le encendieron las mejillas de vergüenza y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Puedo sugerir otra forma de pagar?, intervino el maitre, acercándose silenciosamente a la mesa. No será necesario, intentó Marlowe mantener la dignidad mientras sacaba el monedero. Tengo una tarjeta, pero en este momento no tiene fondos suficientes. ¿Ah, sí?, resopló Declan con desdén. ¿Así que te has gastado todo el dinero en otro medicamento inútil para mamá? Las palabras golpearon a Marlowe como una bofetada. Declan nunca había hablado así de su madre, ni siquiera cuando estaba enfadado. Lynette siempre había sido su segunda mamá, la mujer que lo acogía con los brazos abiertos. Y ahora, no hables así de mi madre, dijo Marlowe en voz baja pero con firmeza. Siempre te ha tratado como a un hijo. Declan puso los ojos en blanco. Sí, claro. Solo que ese amor maternal nos está costando una fortuna. ¿Sabes lo que podría hacer con ese dinero? ¿A dónde podríamos ir? ¿Cómo viviríamos? Pero no, todo el dinero se gasta en drogas que solo retrasan lo inevitable. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en el corazón de Marlowe. ¿De verdad pensaba eso? ¿Que la vida de su madre no era más que un estorbo para su comodidad? Lo sabías, susurró ella. Cuando nos casamos, sabías que nunca dejaría a mamá en apuros. Entonces no pensé que se convertiría en un agujero negro financiero, le espetó Declan. Vanessa observó la discusión con indisimulada diversión. Sus labios escarlatas se curvaron en una leve sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante, como si no quisiera perderse ni una palabra. Declan, eso no es justo, dijo Marlowe en voz baja, sintiendo que le temblaban las manos. Sabías que no tenía dinero. Me trajiste aquí a propósito para humillarme. Ya está bien, exclamó Declan. ¿Ahora también es culpa mía? Admite, Marlowe, que ya no estás a mi altura. Estás atrapada en tu pequeño mundo de pobreza y abnegación mientras yo sigo adelante. Marlowe se sentía como en una pesadilla. Este hombre cruel y arrogante no podía ser el Declan que ella había llegado a amar. ¿Qué había sido del tímido estudiante que se sonrojaba cuando le cogía la mano? Al hombre que había pasado horas hablando con su madre de jardinería, que había dibujado bocetos de su futura casa con una habitación para Lynette. ¿Cómo que no puedes pagar la cena? Declan alzó aún más la voz, llamando la atención de los pocos comensales que aún no miraban en su dirección. ¿Te das cuenta de cómo me estás haciendo quedar delante de Vanessa, delante de la gente con la que trabajo? En ese momento, el gerente del restaurante, un hombre corpulento con un traje impecable y expresión preocupada, se acercó a la mesa. Señor Faraday, podríamos arreglar este asunto tranquilamente, sugirió. No hace falta, le cortó Declan. Es mi mujer y yo me encargaré. Ella sabe perfectamente lo que hace. No es más que otra manipulación para hacerme sentir culpable. Marlowe no podía creer lo que oía. Cuánta rabia y desprecio había en sus palabras. Como si años de matrimonio, sueños compartidos, apoyo, nada de eso significara nada. Recordó cómo había rechazado un prestigioso puesto en la Academia Brightwood cuando su madre enfermó. Recordó cómo había apoyado a Declan cuando sus primeros proyectos fueron rechazados. Cómo trabajó fines de semana extra para que él pudiera terminar su tesis. ¿Y qué obtuvo a cambio? Humillación pública, desprecio, traición. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de su mesa. Camareros, el gerente, incluso el cocinero de gorra blanca, asomado desde la cocina, atraído por el ruido. Todos miraban a Marlowe con lástima y vergüenza. Si no puede pagar, tendremos que llamar a la policía, dijo el gerente de mala gana. ¿A la policía? Declan se salpicó las manos teatralmente. Perfecto, llámalos. Que todo el mundo sepa qué clase de esposa tengo. Vanessa se tapó la boca con la palma de la mano, pero sus ojos no dejaban de reír. Estaba claro que disfrutaba de la actuación. Marlowe observaba la escena como de reojo. Todo parecía irreal. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Su primer beso en el puente sobre el río Tennessee, la proposición de matrimonio en el jardín botánico, la alegría de Declan cuando ella dijo que sí. ¿Dónde habían quedado aquellos sentimientos? ¿O nunca habían sucedido? Recordó a Declan de pie junto a ella en el funeral de su padre,
cogiéndole la mano con fuerza. Cómo le había enseñado a patinar, levantándola pacientemente cada vez que se caía. Cómo le leía a Dickens en voz alta cuando le dolía la garganta. Y ahora ese mismo hombre la miraba con absoluto desprecio, humillándola deliberadamente delante de extraños. ¿Para qué? ¿Para impresionar a esa mujer fría con el collar de diamantes? «Podemos discutir un plan de pago, señora», dijo el maitre en voz baja, inclinándose hacia Marlowe. Había auténtica simpatía en sus ojos. «No hay ningún plan de pago». Declan volvió a golpear la mesa. «O paga ahora o que la hagan responsable». A Marlowe se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó con decisión. No, no le daría ese placer. No lloraría delante de aquella pareja engreída. Declan, su voz sonó sorprendentemente tranquila, a pesar de su tormenta interior. «Sé lo que estás haciendo, y sé por qué». Algo en su tono silenció a Declan por un momento. La sonrisa de su rostro se desvaneció ligeramente. «¿De qué estás hablando?», desafió, pero no con tanta seguridad. «Digo que has creado esta situación deliberadamente», replicó Marlowe con calma. «No olvidaste el mapa, no me advertiste para que pagara. Solo querías humillarme delante de tu...». Miró a Vanessa, una colega. Las mejillas de Declan se sonrosaron ligeramente, pero se recompuso con rapidez. «Eso es ridículo», resopló. «Solo intentas echar la culpa a otro. Tienes miedo, Declan», continuó Marlowe, ignorando sus palabras. «Tienes miedo de que la gente vea tu verdadero yo. Así que creas esa ilusión de hombre de negocios exitoso y duro. Pero yo conozco a ese niño asustado que lloró cuando rechazaron su primer proyecto». «Cállate», sisió Declan mirando a su alrededor. «No sabes de lo que hablas». «Lo sé muy bien», se enderezó Marlowe. «Estuve a tu lado cuando no tenías más que talento y ambición. Creí en ti cuando nadie más lo hacía, y así es como me lo has devuelto». Una sombra de duda apareció en el rostro de Declan, pero Vanessa se apresuró a intervenir. «Qué discurso tan conmovedor», dijo con fingida admiración. «Pero no resuelve el problema del pago, ¿verdad?». Sus palabras devolvieron a Declan a la realidad. Volvió a ponerse la máscara de arrogancia. «Exacto», asintió. «O pagas, Marlowe, o dejas que el restaurante tome cartas en el asunto». Marlowe miró lentamente la habitación. Trajes caros, vestidos, joyas, miradas condescendientes y curiosas. Este mundo estaba tan alejado de su vida cotidiana, llena de revisar cuadernos, cuidar de su madre, contar cada céntimo. 7 años casada con Declan, 7 años construyendo una vida con el hombre que creía conocer mejor que nadie. Apoyó sus sueños, perdonó sus defectos, se alegró de sus éxitos. Y ahora, «La culpa es mía», dijo Marlowe de repente, mirando directamente a los ojos de su marido. Declan enarcó las cejas, sorprendido. «Culpa mía por hacer la vista gorda ante lo evidente durante demasiado tiempo», explicó ella. «Que el hombre con el que me había casado había desaparecido. Ha sido sustituido por alguien a quien no conozco ni quiero conocer. No empieces con el melodrama». Declan puso los ojos en blanco. «Admite que has metido la pata y acabemos de una vez». «Lo admito», asintió Marlowe. «Metí la pata. Hace 7 años, cuando le dije que sí a un hombre que resultó ser un cobarde y un traidor». Declan se puso blanco de rabia. Era un desaire que no se esperaba. «No te atreves», empezó, pero Marlowe no le escuchaba. Sacó el teléfono del bolso y, sin apartar los ojos de su marido, empezó a hojear sus contactos. Los camareros y los clientes seguían agolpados alrededor, observando cómo se desarrollaba el drama. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Declan, perdiendo de repente todo su enfado. «Resolviendo un problema», respondió Marlowe con calma, pulsando el botón de llamada. Vanessa lo observó con indisimulada curiosidad. Su rostro perfecto mostraba una expresión de condescendiente sorpresa. Obviamente pensaba que Marlowe estaba llamando a un amigo o pariente para pedirle un préstamo. Después de 3 pitidos, contestaron al otro lado. «Soy Maxwell Witherspoon», dijo la voz masculina, profunda y segura, que Marlowe había puesto en el altavoz. Una sombra de preocupación recorrió el rostro de Vanessa. Se enderezó y miró el teléfono que Marlowe tenía en la mano. «Buenas noches, señor Witherspoon», dijo Marlowe con claridad y seguridad. «Soy Marlowe Kincaid». Hubo un momento de silencio y luego la voz de Maxwell cambió.
más cálida y animada. «¿Marlo? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre?» Vanessa parecía haber visto un fantasma. Miró impotente desde el teléfono a Declan, que estaba sentado con la boca abierta, claramente sin entender lo que estaba pasando. «Estoy bien, gracias», respondió Marlowe. «Por desgracia, mamá sigue enferma. Siento molestarte tan tarde, pero hay una situación que requiere tu atención». «¿Qué ocurre?» La voz de Maxwell se tornó seria. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» Marlowe miró a Vanessa a los ojos un instante antes de contestar. «Estoy en el restaurante Astral con mi marido, Declan Faraday, y su hija, Vanessa». Declan alargó la mano como si quisiera coger el teléfono, pero Marlowe se echó hacia atrás. «¿Conoce a Vanessa?», preguntó Maxwell sorprendido. «¿Y a Declan Faraday? ¿El arquitecto?» «Sí, Declan es mi marido», confirmó Marlowe, «y es el que consiguió el contrato para tu nuevo proyecto». Se oyó un grito de sorpresa al otro lado de la línea. «¿Tu marido? ¿Por qué no lo sabía yo?» «Vanessa no mencionó que el arquitecto estaba casado contigo». Vanessa parecía a punto de caerse al suelo. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la palidez muerta de su rostro. «Papá, ¿puedo explicarte?», empezó, pero Marlowe continuó como si no pudiera oírla. «Verás, Maxwell, hemos tenido una situación desagradable. Mi marido insistió en celebrar el contrato con una cena en el Astral, invitando a tu hija. Luego, olvidó su cartera y exigió que yo pagara la cuenta, sabiendo que yo no tenía tanto dinero». Hubo una larga pausa. «¿Estás diciendo», dijo Maxwell lentamente, «que Declan Faraday, el marido de la mujer que salvó la vida de mi hijo, la humilló deliberadamente delante de mi hija?» Declan saltó literalmente en el acto. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta, por fin, de la conexión entre Marlowe y el poderoso promotor inmobiliario. «No lo sabía», susurró, pero Marlowe lo ignoró. «Exactamente», confirmó ella. «Y ahora hay todo un espectáculo. El encargado está hablando de la policía, los camareros están confusos y tu hija parece encontrar toda la situación bastante divertida». Vanessa se encogía en su silla con cada palabra que decía Marlowe. La sonrisa de suficiencia hacía tiempo que había desaparecido de su rostro. «Estaré allí en 10 minutos», dijo Maxwell con firmeza. «No vayas a ninguna parte y dile al gerente que me encargaré personalmente de todos los asuntos financieros». Maxwell Witherspoon nunca olvida sus deudas, especialmente con quienes salvaron la vida de su hijo. «Gracias, Maxwell», dijo Marlowe en voz baja. «No me lo agradezcas. Después de lo que hiciste por Nate». La voz le tembló un instante. «Te debo el resto de mi vida. Ahora déjame hablar con el encargado». Marlowe hizo una seña al nervioso encargado y le pasó el teléfono. Se alejó unos pasos, dirigiéndose respetuosamente a Maxwell. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Declan estaba sentado, pálido, con los ojos asustados. Vanessa se frotaba nerviosamente el pendiente de perla, evitando mirar a Marlowe. «¿Conoces a mi padre?», espetó por fin Vanessa. «Sí», respondió Marlowe con sencillez. «Le salvé la vida a tu hermano pequeño Nate hace 3 años». El rostro de Vanessa estaba genuinamente sorprendido. «¿Fuiste tú, la profesora que lo sacó de la piscina?». Marlowe asintió. No le gustaba recordar aquel día. El rostro pálido del niño, sus labios azules, su propio terror y sus intentos desesperados por devolverlo a la vida antes de que llegara la ambulancia. Trabajaba en la Academia Brightwood cuando ocurrió. Un grupo de estudiantes de secundaria había intimidado a Nate después de clase, sujetándole la cabeza bajo el agua. Se les fue la mano y cuando se dieron cuenta de que no respiraba, se asustaron y salieron corriendo. Vanessa se tapó la boca con la mano. Había oído hablar del incidente, pero no conocía los detalles. Papá nunca dijo... Maxwell no quería publicidad, explicó Marlowe. Temía que dañara la reputación de la escuela y, por lo tanto, la de Nate. Acordamos mantener los detalles en privado. Declan, que había permanecido en silencio todo este tiempo, por fin entró en razón. «Tú nunca me dijiste que habías salvado al hijo de Witherspoon», dijo, la acusación en su voz como si Marlowe hubiera cometido la traición, no él. Marlowe miró a su marido con infinito hastío. «Lo hice, Declan, 2 veces. La primera vez fue la noche en que ocurrió. Estabas ocupado con un proyecto y dijiste que lo escucharías más tarde.
La segunda vez fue al día siguiente, cuando volví del hospital para visitar a Nate. Lo ignoraste, diciendo que no tenías tiempo para escuchar historias del colegio. Al parecer, no te parecía lo bastante importante. Declan parecía confuso, intentando recordar la conversación, pero su memoria guardaba un silencio complaciente. ¿Por qué no me lo recordaste cuando recibí el contrato de Witherspoon? Se indignó. ¿Por qué iba a hacerlo?, preguntó Marlowe. ¿Para que pudieras utilizar esa conexión en tu propio beneficio? No quería que Maxwell pensara que esperaba algo a cambio. Lo que hice fue un acto humano natural, no una moneda de cambio. Declan no encontraba respuesta. Vanessa se quedó quieta como una estatua, dándose cuenta claramente del enorme error que había cometido al participar en la humillación de una mujer con la que su familia tenía una deuda de gratitud. El gerente volvió con el teléfono de Marlowe y se lo entregó con una profunda reverencia. «El señor Witherspoon ha resuelto todos los asuntos financieros, señora», dijo respetuosamente. «Me dijo que le dijera que llegaría en unos minutos y le pidió que no se moviera». Marlowe le dio las gracias, asintiendo con la cabeza. El gerente se marchó, no sin antes lanzar a Declan y Vanessa una mirada de desprecio apenas disimulado. «Tú», Declan tosió, intentando recuperar la compostura. «Deberías habérmelo dicho. Podríamos haber utilizado esa conexión». «Y de eso se trata», lo interrumpió Marlowe en voz baja. «Todo se reduce a los beneficios, ¿no? Ni siquiera ahora piensas en el hecho de que casi nos arruinas la vida con tu mezquina venganza, sino en cómo podrías haberte beneficiado de que yo conociera a Witherspoon». Vanessa se levantó bruscamente. «Tengo que ir al servicio», murmuró, y se dirigió rápidamente al otro lado del pasillo. Declan la miró y luego se volvió hacia Marlowe. «Escucha», comenzó en un tono tranquilo y conspirador. «Admito que me he pasado, pero podemos arreglarlo. Podemos explicarle a Maxwell que fue un malentendido, una pequeña disputa familiar». Marlowe lo miró con franco asombro. ¿De verdad creía que podía silenciarse así? «¿Un malentendido?», intervino ella. «Me llevaste al restaurante más caro de la ciudad, sabiendo que no tenía dinero. Invitaste a tu amante a disfrutar de mi humillación. Insultaste públicamente a mi madre. ¿Y ahora lo llamas un malentendido?». Declan tragó saliva, dándose cuenta de que la situación se estaba descontrolando. «Vanessa no es mi amante», intentó mentir. «Es la hija de un cliente. Solo tenemos una relación de negocios». «Basta de mentiras, Declan», dijo Marlowe con cansancio. «He visto cómo os miráis. Os he oído hablar de vuestra canción. Sé que anoche estabas con ella cuando dijiste que llegabas tarde al trabajo». Abrió la boca para objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En ese momento, un hombre alto e imponente, de sienes canosas y traje impecable, entró por la puerta principal del restaurante. A pesar de lo tarde que era y de la evidente prisa, Maxwell Witherspoon parecía tranquilo y seguro de sí mismo. El encargado se apresuró a acercarse a él, inclinándose y explicándole algo en voz baja. Maxwell asintió brevemente y se dirigió directamente a su mesa. Declan se movió como si quisiera levantarse, pero las piernas no le obedecían. Parecía un hombre que hubiera visto acercarse un tiburón cuando nadaba en mar abierto. «Marlowe», dijo Maxwell afectuosamente, ignorando a Declan y extendiendo ambas manos en señal de saludo. «Maxwell». Marlowe se levantó y dejó que la abrazara. «Siento molestarte». «Que lo sientas». Se apartó, sujetándola por los hombros y escrutándola atentamente. «Pareces cansada. ¿Cómo está tu madre?» «Igual», respondió Marlowe en voz baja. «La medicación está haciendo efecto, pero no se espera que se recupere del todo todavía». Maxwell se entristeció. «Lo comprendo. Nate también. Sigue teniendo problemas para respirar desde el accidente. Por cierto, el otro día preguntó por ti. Le gustaría venir a visitarte». «Dile que siempre me alegro de verle», sonrió Marlowe. Solo entonces Maxwell se volvió hacia Declan, con el rostro instantáneamente tan frío como el hielo del Ártico. «El señor Faraday, supongo», dijo en el tono que se suele emplear con un perro travieso. Declan se levantó de un salto tendiéndole la mano. «Señor Witherspoon, qué honor conocerle por fin en persona. Agradezco tanto su confianza en mi proyecto». Maxwell ignoró desafiante la mano tendida, mirando a Declan con indisimulado desprecio. «Así que tú eres el marido de Marlowe», dijo como si eso fuera una acusación en sí misma.
La mujer que salvó la vida de mi hijo. La mujer a la que le debo todo. ¿Y cómo le has pagado su lealtad? Declan se puso blanco. Abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Magwell bruscamente, mirando alrededor de la habitación. Está en el baño de señoras, contestó Marlowe. Ha salido hace unos minutos. Magwell asintió y se volvió hacia el superintendente, que había permanecido respetuosamente cerca todo este tiempo. Por favor, envíe a alguien a buscar a mi hija. Dígale que su padre la espera y que la conversación es urgente. Enseguida, señor, chasqueó los dedos el encargado, haciendo una seña a la camarera, y le dio instrucciones en voz baja. Maxwell se sentó a la mesa, ocupando el lugar de Vanessa. Su presencia parecía llenar todo el espacio. Declan se sentó, frotándose nerviosamente el puño de la camisa. Marlowe, dijo Maxwell en voz baja, cuéntame lo que pasó, desde el principio. Ella pensó un momento, decidiendo cuánto contar. Después de todo, a pesar de todo lo que había pasado, Declan seguía siendo su marido. Pero entonces recordó sus crueles palabras, el tono despectivo que había empleado con su madre, y decidió que la verdad era más importante. Declan consiguió el contrato para tu proyecto, empezó. Estaba muy emocionado e insistió en celebrarlo con una cena en el Astral. Intenté explicarle que estábamos en una situación económica difícil debido al tratamiento de mamá, pero insistió. Maxwell escuchaba sin interrumpir, con rostro impenetrable. Cuando llegué, resultó que Declan también había invitado a Vanessa. Eran muy amigas entre ellas. Después de cenar, me pidió que pagara la cuenta, sabiendo que yo no tenía tanto dinero, y cuando le dije eso, él hizo una escena. Declan se adelantó, abriendo la boca para objetar, pero Maxwell lo detuvo con un solo gesto. No me dirigía a usted, señor Faraday, dijo con frialdad. Espere su turno. Declan se echó hacia atrás en la silla, con la cara roja de humillación. Vamos, Marlowe, dijo Maxwell en voz baja. Empezó a gritar, llamando la atención de los visitantes. Dijo que estaba malgastando dinero en medicamentos inútiles para mi madre, que no estaba a la altura de su nuevo nivel de vida. Le tembló la voz a Marlowe, pero controló sus emociones. Era una humillación deliberada, y Vanessa parecía disfrutarlo. Maxwell se ensombreció aún más. Sus dedos apretaron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Ya veo», dijo con voz uniforme, pero con una ira apenas contenida. «Ahora, señor Faraday, me gustaría oír su explicación, y le aconsejo que sea brutalmente sincero». Declan parecía un animal cazado. Su confianza había desaparecido, dejando solo el miedo aterrorizado de un hombre cuya carrera pende de un hilo. Fue un malentendido, empezó a balbucear. Aberrant, olvidé mi cartera y pensé que Marlowe podría tenerla. Quiero decir, no me di cuenta de que no tenía nada de dinero. No mienta, le cortó Maxwell bruscamente. Conocías perfectamente la situación económica de tu mujer. Sabía que gastaba todos sus ahorros en el tratamiento de su madre. Y aún así, la puso en esa situación. Yo no. Declan tragó saliva. Vale, admito que exageré, pero Marlowe tampoco es siempre prudente en sus gastos. Estas drogas experimentales. Mi hija, la voz de Maxwell se volvió aún más fría, si es que eso era posible. También estaba allí, y por lo que dijo Marlowe, disfrutó de su humillación. ¿Es eso cierto? Vanessa solo... Declan miró a su alrededor con impotencia, como buscando apoyo. Ella y yo solo somos socios. La invité aquí en nombre de la empresa para discutir los detalles del proyecto. Vanessa se acercó a la mesa en ese momento. Estaba bien maquillada, pero se notaba que había estado llorando. Cuando vio a su padre, se quedó inmóvil un momento. Luego cuadró los hombros y se acercó. «¿Papá?», dijo tratando de sonar segura, pero le temblaba la voz. «Siéntate, Vanessa». Maxwell señaló una silla libre. Ella obedeció, evitando mirar a Marlowe. «Quiero saber», dijo Maxwell lentamente, «si es cierto que estuviste presente en la humillación de la mujer que salvó la vida de tu hermano. Y no solo presente, sino que al parecer lo disfrutaste». Vanessa bajó la cabeza. «No sabía que era ella», dijo en voz baja. «Te juro, papá, que no lo sabía». «¿Y si no hubiera sido ella?». Maxwell dio un paso adelante. «Si hubiera sido una mujer cuyo nombre desconocías...».
¿Hubiera sido aceptable tu comportamiento? Vanessa guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó Maxwell cambiando la mirada de su hija a Declan. Vuestra relación de negocios. Declan y Vanessa intercambiaron rápidas miradas, y eso fue suficiente confirmación. Me lo imaginaba, asintió Maxwell. No estoy ciego, Vanessa, y no soy estúpido, pero esperaba que fueras lo bastante sensata como para no involucrarte con un hombre casado, especialmente uno capaz de tratar así a su mujer. Vanessa se sonrojó, pero guardó silencio. Maxwell se volvió hacia Declan y su mirada era tan pesada como el plomo. El contrato ha sido cancelado, señor Faraday, dijo con frialdad. Mañana recibirá la notificación oficial. Declan palideció tan bruscamente como si le hubieran drenado toda la sangre. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, una imitación perfecta de un pez varado. No, no puedes, dijo al fin. El contrato está firmado, un documento legalmente vinculante. Maxwell sonrió, pero no había alegría en aquella mueca. Párrafo 17, cláusula 4, señor Faraday. Witherspoon Development se reserva el derecho de rescindir el contrato unilateralmente en circunstancias que puedan dañar su reputación. ¿Has leído siquiera lo que has firmado? Vanessa soltó un gemido silencioso, cubriéndose la cara con las manos. Declan se quedó inmóvil, como fulminado por un trueno. Pero todo el proyecto, el equipo, murmuró incoherentemente, con la mirada perdida. Arruinaría mi reputación. Quizá deberías haberlo pensado antes, dijo Maxwell con frialdad. Antes de humillar públicamente a tu propia mujer, por ejemplo. Se volvió hacia su hija. En cuanto a ti, Vanessa, su voz se había suavizado un poco, pero aún podía oír la decepción en ella. Estás suspendida indefinidamente de la empresa. No toleraré semejante comportamiento de ningún empleado, y menos de mi propia hija. Vanessa levantó la cabeza, con una expresión de auténtico horror en el rostro. Papá, no puedes. Yo dirijo todo el departamento de relaciones públicas. Tenemos 3 grandes proyectos entre manos. Puedo y lo haré, replicó Maxwell con firmeza. Los proyectos pasarán a manos de tu adjunto, y a ti te vendría bien algo de tiempo para pensar. Quizá el voluntariado en un hospital que atiende a niños que han sufrido traumas como el de tu hermano te ayude a priorizar. Vanessa abrió la boca para objetar, pero se encontró con la mirada firme de su padre y soltó una risita. Maxwell se volvió hacia Marlowe y su rostro se suavizó al instante. Marlowe, me gustaría hablar contigo a solas. ¿Nos trasladamos a un lugar más tranquilo? Se levantó y le acercó galantemente una silla. Marlowe se levantó lentamente, sintiéndose extrañamente ligera. Parecía irreal, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de los acontecimientos de su propia vida. Un momento, dijo Declan, levantándose de un salto. Sigue siendo mi mujer. No voy a dejar que te la lleves así como así. Maxwell le dirigió una mirada de auténtico asombro. Según tengo entendido, señor Faraday, renunció a ese derecho cuando decidió humillar a Marlowe delante de mi hija y de medio Huntsville, dijo. Pero por supuesto, la elección es suya. Ambos hombres miraron a Marlowe. Ella se quedó pensativa un momento. Hacía una hora que había llegado aquí con su marido, con el hombre al que había prometido 7 años atrás que estaría a su lado en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pero ese hombre se había ido. En su lugar, se alzaba ante ella un desconocido con el rostro de Declan, frío, arrogante y mezquino. Hablaré con Maxwell, dijo con calma. Y tú, Declan, hablaremos en casa. Recogió su bolso y se dirigió a la salida, acompañada por Maxwell. Al pasar junto a Declan, este intentó agarrarla del brazo, pero Maxwell se interpuso entre ellos, como una advertencia silenciosa. Declan retrocedió, con el rostro contorsionado por la rabia impotente. «¡Te vas a arrepentir, Marlowe!», le gritó. «Sin mí no tienes nada, ni dinero, ni contactos, nada. ¿Cómo vas a tratar a tu madre?». Marlowe se dio la vuelta. «Mejor sin dinero que sin dignidad», dijo en voz baja. «Adiós, Declan». Salió del restaurante sin mirar atrás. El aire fresco de la noche refrescó el rostro acalorado de Marlowe. Delante del restaurante esperaba un Mercedes negro con chófer, que abrió la puerta respetuosamente cuando Maxwell y él se acercaron. «¿A dónde vamos?»,
preguntó Maxwell mientras subían al acogedor interior de cuero. A casa, respondió Marlowe. Estoy preocupado por mamá. Maxwell asintió y dio instrucciones al conductor. El coche se movió con suavidad. Ha sido una noche inesperada, dijo tras una pausa. Marlowe se rió involuntariamente. Era la primera emoción sincera que había sentido en toda la noche. Sí, supongo que sí, asintió ella. Me gustaría ayudarte, Marlowe, dijo Maxwell con seriedad. No por obligación, aunque te debo una, sino simplemente porque te mereces algo mejor. Marlowe lo miró. Un hombre fuerte y seguro de sí mismo, uno de los más poderosos de la ciudad. Había auténtica preocupación en sus ojos. Puedo manejarlo, dijo en voz baja. Siempre lo he hecho. Estoy seguro de que sí, asintió Maxwell. Pero a veces hasta los más fuertes necesitan ayuda, sobre todo cuando se trata de la salud de los seres queridos. Marlowe se tensó. No quiero caridad, dijo con firmeza. No estoy sugiriendo caridad. Maxwell sonrió ligeramente. Tengo contactos en la Clínica Mayo, los mejores especialistas en enfermedades autoinmunes. Puedo organizar una consulta para tu madre. El resto depende de usted. Marlowe se lo pensó un momento. Era difícil para ella aceptar ayuda, especialmente a esta escala. Pero estábamos hablando de la salud de su madre, y eso marcaba la diferencia. Pensaré en tu oferta, dijo finalmente. Se lo agradezco. Por supuesto, asintió Maxwell. Además, Marlowe, no dejes que lo que ha pasado hoy determine tu futuro. Te mereces ser feliz. Marlowe no contestó, mirando por la ventana las luces de Huntsville por la noche flotando. Pensó en lo que le esperaba en casa, en la conversación con Declan que inevitablemente seguiría, en las difíciles decisiones que tendría que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. Solo una extraña calma y la confianza de que todo iría bien. 6 meses después, Marlowe estaba revisando exámenes en su pequeño despacho de la Academia Brightwood cuando llamaron a la puerta. «Adelante», volvió a llamar dejando a un lado el bolígrafo. La puerta se abrió y Nate Witherspoon, un adolescente alto de sonrisa tímida y ojos inteligentes, apareció en el umbral. «Señorita Kincaid, mi equipo de debate va a discutir la estrategia para el próximo torneo. ¿Podría unirse a nosotros?» Marlowe sonrió. Su vida había cambiado radicalmente desde aquella noche en el astral. Maxwell no solo le había ayudado a organizar el tratamiento de Lynette en la Clínica Mayo, sino que también le había ofrecido la oportunidad de volver a la Academia Brightwood como directora del Departamento de Historia. Al principio se mostró reticente, temiendo que los demás miembros del profesorado lo vieran solo como un favoritismo. Pero no tardó en demostrar su competencia, ganándose el respeto de sus colegas y el afecto de sus alumnos. «Claro, Nate», responde. «Dame 5 minutos para terminar estos exámenes y me reuniré contigo en la biblioteca». El adolescente se animó y desapareció por la puerta. Marlowe sonrió, recordando lo lejos que había llegado en los meses transcurridos. Había pasado de ser un chico retraído e inseguro a un joven proactivo apasionado por la historia y por hablar en público. Trabajar con él había sido una de las partes más agradables de su nueva vida. Al terminar de pagar, Marlowe recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Al pasar por delante del espejo, se detuvo un momento y miró su reflejo. Había cambiado no solo de aspecto, que también. Las ojeras habían desaparecido, su piel había adquirido un tono saludable y su pelo volvía a brillar. Pero los principales cambios eran internos. Había una confianza en su mirada que antes no existía. El divorcio de Declan había ido sorprendentemente bien. Después del incidente en el restaurante, él había montado en cólera al principio, amenazando con quitárselo todo, pero luego, cuando se enteró de la pérdida de su contrato con Witherspoon, cedió. Cuando ella le explicó con calma que iba a pedir el divorcio, él no se opuso. Quizás se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, o quizás simplemente no quería más escándalos. En cualquier caso, 3 meses después, todo había terminado. Lynette se recuperaba lentamente. El nuevo tratamiento en la Clínica Mayo había mostrado resultados impresionantes. Ahora vivía con Marlowe en una acogedora casita cerca de la academia, que habían alquilado después de vender su casa y la de Declan. Seguía necesitando medicación y cuidados, pero ya era capaz de cocinar, leer e incluso trabajar sola en el pequeño jardín que había detrás de la casa. De camino a la biblioteca, Marlowe se encontró con la directora de la academia, la señora Harrington. «Ah, Marlowe»,
Justo te estaba buscando, sonrió la mujer mayor. Quería felicitarte por el éxito de tus alumnos en la Olimpiada de Historia. 3 premios. Es impresionante. Gracias, sonrió Marlowe. Tenían buen material para prepararse. Y una profesora excelente, subrayó la directora. El Consejo de Administración está muy contento, sobre todo después de saber que rechazaste una oferta de la Universidad de Vanderbilt. Marlowe asintió. La oferta de enseñar en la universidad era tentadora, pero ella no quería abandonar Huntsville. Aquí estaba su hogar, sus alumnos, su nueva vida. La Academia Brightwood es un lugar especial para mí, respondió con sencillez. Y usted es una profesora especial para la academia, dijo la señora Harrington con seriedad. Por cierto, ¿ha recibido una invitación para la recaudación de fondos de la Fundación Witherspoon este sábado? Marlowe asintió. La invitación personal de Maxwell había llegado hacía una semana, con una nota en la que le pedía que se asegurara de asistir a la inauguración del nuevo centro médico financiado por su fundación. Desde el incidente en el restaurante, Maxwell se había convertido en una especie de hermano mayor para ella. La apoyaba, le daba consejos, pero sin sobrepasar nunca sus límites. Sí, pienso ir, confirmó Marlowe. Bien, asintió la directora. Muchos de nuestros benefactores estarán allí. Una buena oportunidad para promocionar nuestras iniciativas educativas. Intercambiaron algunas frases más y Marlowe continuó su camino hacia la biblioteca, donde la esperaba el equipo de debate. Caminó por los pasillos de la academia y cada paso desprendía confianza. De vez en cuando se sorprendía a sí misma pensando en Declan. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Cómo lleva la pérdida de su contrato? Pero esos pensamientos ya no eran dolorosos. Solo una ligera tristeza por las oportunidades perdidas y los sueños rotos. Se rumoreaba que Declan había dejado Crawford & Associates poco después de la rescisión del contrato de Witherspoon y se había trasladado a Nashville. De Vanessa se sabía aún menos. Se decía que Maxwell la había enviado a trabajar a la sucursal neoyorquina de la empresa, lejos de Huntsville y de los recuerdos asociados a ella. Pero el pasado ya no definía la vida de Marlowe. Aquella noche en el restaurante, que debería haber sido su humillación, fue en realidad un momento de liberación. Liberación de las relaciones tóxicas, de la inseguridad, del miedo al futuro. Al abrir la puerta de la biblioteca, donde la esperaban sus ansiosos alumnos, Marlowe supo una cosa. Por dura que hubiera sido la prueba, la había hecho más fuerte. Ahora sabía exactamente quién era y lo que valía, y nadie más podía hacerla dudar de ello. Así que sonrió tomando asiento en la mesa alrededor de la cual estaban reunidos los adolescentes. ¿Qué tema habéis elegido para el próximo debate? 6 pares de ojos se iluminaron con entusiasmo, y Nate anunció con orgullo. Opciones morales en situaciones críticas. Una perspectiva histórica. Marlowe sonrió. Qué apropiado era para su propia historia. Un tema estupendo, aprobó. Empecemos por definir qué entendemos exactamente por elección moral. Y se sumergió en una animada discusión, totalmente concentrada en el momento presente. El pasado quedaba atrás, el futuro estaba lleno de posibilidades y el presente. El presente era exactamente como ella quería que fuera, lleno de significado, propósito y paz interior. A veces es necesario atravesar el fuego para hacerse más fuerte. Marlowe Kincaid atravesó el fuego y salió de él no rota, sino transformada.